Las garras del puma rasgaron la piel de Esperanza mientras galopaba desesperadamente por la montaña, cada zancada un grito de dolor que amenazaba con hacer que su vientre preñado colapsara. Lo que comenzó con un rugido aterrador se convirtió en una persecución implacable de 6 horas, donde cada segundo podía significar que su potro jamás nacería. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La montaña se alzaba imponente contra el cielo de la tarde, sus picos dentados cortando las nubes como cuchillos de piedra ancestral. En lo alto de aquellas laderas escarpadas, donde el aire se volvía delgado y el viento aullaba con voz de fantasma, vivía una yegua que los habitantes del valle llamaban Esperanza. Era una criatura magnífica, de pelaje castaño dorado que brillaba bajo el sol como cobre pulido, con una crin larga y sedosa que ondeaba al viento como una bandera de libertad. Pero lo que la hacía verdaderamente especial no era solo su belleza, sino su condición. Esperanza estaba preñada, llevando en su vientre la promesa de una nueva vida que nacería en cuestión de semanas. Nadie sabía con certeza cómo había llegado Esperanza a aquellas alturas. Algunos decían que había escapado de un rancho en el valle, huyendo de la crueldad de un dueño que no valoraba la vida de sus animales. Otros murmuraban que siempre había sido salvaje, una descendiente de aquellos caballos cimarrones que recorrían las montañas desde tiempos inmemoriales, libres y orgullosos como el viento mismo. Lo cierto es que hacía meses que la yegua habitaba en las zonas más inaccesibles de la sierra, alimentándose de los pastos escasos que crecían entre las rocas y bebiendo del agua helada de los arroyos que bajaban desde los glaciares. La vida en la montaña no era fácil para ninguna criatura, y menos para una yegua preñada. Cada día representaba un desafío, una lucha constante por sobrevivir en un entorno hostil, donde el clima podía cambiar en cuestión de minutos, donde las piedras sueltas amenazaban con provocar caídas mortales, y donde el alimento era escaso y difícil de encontrar. Pero Esperanza había demostrado ser una superviviente nata. Su instinto la guiaba hacia los mejores lugares para pastar. Su agilidad le permitía moverse por terrenos que habrían dejado perplejos a caballos domesticados, y su determinación la mantenía en pie incluso en los días más duros. Sin embargo, había algo que Esperanza no sabía, algo que cambiaría su vida para siempre en aquel fatídico día de marzo. En las sombras de las cuevas más profundas, en los rincones ocultos donde la luz del sol apenas llegaba, habitaba un depredador que llevaba semanas observándola. Era un puma macho, un animal enorme y poderoso de casi 90 kilos de músculo puro y garras afiladas como navajas. El felino tenía el pelaje leonado manchado por las cicatrices de incontables batallas, y sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia fría y calculadora que había perfeccionado durante años de caza en aquellas montañas despiadadas. El puma había llegado a aquel territorio hacía apenas un mes, expulsado de su antigua zona de caza por un rival más joven y agresivo. Hambriento y desesperado, había recorrido kilómetros buscando un lugar donde establecerse, un territorio rico en presas donde pudiera alimentarse y recuperar fuerzas,
Cuando divisó a Esperanza por primera vez, sus instintos de cazador se activaron de inmediato. Una yegua preñada, lenta y vulnerable, representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Durante días la había seguido desde la distancia, estudiando sus movimientos, aprendiendo sus rutinas, esperando el momento perfecto para atacar. Aquel día, el cielo amaneció cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta. Esperanza se había levantado temprano, como era su costumbre, y había comenzado a pastar en una pequeña pradera situada en una meseta rocosa. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor a lluvia y a tierra húmeda. La yegua levantaba la cabeza de vez en cuando, olfateando el aire con cierta inquietud. Había algo en el ambiente que la ponía nerviosa, una sensación indefinible de peligro que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal. El potro en su vientre se movía con insistencia, como si él también sintiera que algo no estaba bien. El puma se movía entre las rocas con la gracia silenciosa de una sombra. Cada paso estaba calculado, cada movimiento era preciso y deliberado. Se mantenía a favor del viento para que Esperanza no pudiera detectar su olor, y aprovechaba cada depresión del terreno, cada formación rocosa para mantenerse oculto. Sus ojos amarillos nunca se apartaban de la yegua, estudiando cada detalle, cada gesto, cada señal de debilidad. Podía ver cómo el vientre abultado de Esperanza la hacía moverse con más lentitud, cómo sus patas traseras temblaban ligeramente bajo el peso extra que llevaba. Era el momento perfecto. Cuando el puma se lanzó al ataque, lo hizo con una explosión de velocidad y fuerza que hubiera aterrorizado a cualquier presa. Saltó desde una roca elevada, sus garras extendidas y sus fauces abiertas, mostrando unos colmillos blancos como la nieve. El sonido de su rugido rasgó el silencio de la montaña como un trueno, un grito de guerra que anunciaba muerte y destrucción. Esperanza apenas tuvo tiempo de reaccionar. En una fracción de segundo, su vida cambió para siempre y comenzó una persecución que pondría a prueba cada gramo de su fuerza, cada centímetro de su voluntad de vivir. El instinto de supervivencia se apoderó de Esperanza en el mismo instante en que escuchó el rugido del puma. No hubo tiempo para pensar. No hubo momento para dudar. Su cuerpo reaccionó con una velocidad que ni siquiera ella sabía que poseía, impulsada por la necesidad primordial de proteger la vida que crecía en su vientre. Sus patas traseras se tensaron como resortes y de un salto lateral esquivó las garras del felino por apenas unos centímetros. Sintió el aire desplazado por el cuerpo masivo del puma al pasar junto a ella. Escuchó el chasquido furioso de sus mandíbulas cerrándose en el vacío donde su cuello había estado un segundo antes. Sin detenerse ni un instante, Esperanza galopó hacia el borde de la meseta. Sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo frenético que resonaba como tambores de guerra en la quietud de la montaña. El viento azotaba su crin y su cola mientras corría, y cada zancada enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo sobrecargado. El potro, en su vientre, se movía violentamente, asustado por los movimientos bruscos y la adrenalina que inundaba el sistema de su madre. Esperanza podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, pero no aminoró la marcha. Sabía que detenerse significaba la muerte, no solo para ella,
sino también para la criatura inocente que llevaba dentro. El puma no se rindió. Enfurecido por haber fallado su ataque inicial, el felino se lanzó en persecución con una determinación salvaje que solo el hambre y la desesperación pueden inspirar. Sus patas se movían con una gracia letal sobre el terreno rocoso, y aunque Esperanza era más grande y podía cubrir más distancia con cada zancada, el puma tenía la ventaja de la agilidad y el conocimiento del terreno. Conocía cada roca, cada recodo, cada atajo que podría acortar la distancia entre él y su presa. Sus ojos amarillos permanecían fijos en la yegua mientras corría, calculando cada movimiento, anticipando cada giro. La persecución los llevó hacia el oeste, donde el terreno se volvía cada vez más accidentado y peligroso. Esperanza descendió por una pendiente empinada cubierta de piedras sueltas que rodaban bajo sus cascos como canicas traicioneras. Más de una vez estuvo a punto de perder el equilibrio, su cuerpo pesado inclinándose peligrosamente hacia un lado mientras luchaba por mantener el control. El vientre abultado le dificultaba maniobrar con la agilidad que necesitaba, y cada salto sobre los obstáculos del camino enviaba punzadas de dolor a través de su abdomen. Pero el miedo era más fuerte que el dolor, y el amor por su potro nonato le daba una fuerza que no sabía que poseía. El puma ganaba terreno. Esperanza podía escuchar su respiración pesada detrás de ella, el sonido de sus garras arañando la roca mientras corría. El depredador gruñía y rugía con frustración cada vez que la yegua lograba esquivar un ataque, cada vez que un giro repentino lo obligaba a frenar y cambiar de dirección. Pero el felino era persistente, impulsado por semanas de hambre que habían afilado su determinación hasta convertirla en algo casi demente. No iba a renunciar a aquella presa tan fácilmente, no cuando la victoria parecía estar tan cerca, no cuando podía casi saborear la carne caliente en sus fauces. La primera hora de persecución fue un infierno de terror y agotamiento para Esperanza. Sus músculos ardían con el esfuerzo continuo y su respiración se había convertido en jadeos desesperados que raspaban su garganta seca. El sudor cubría su cuerpo como una segunda piel, empapando su pelaje y haciendo que brillara bajo los rayos del sol que ocasionalmente atravesaban las nubes. Cada vez que miraba hacia atrás, podía ver al puma acortando la distancia, sus ojos amarillos brillando con una hambre insaciable que le helaba la sangre en las venas. La ruta de escape de Esperanza la llevó a través de un campo de rocas gigantescas que se alzaban como los dientes de algún monstruo prehistórico. Tuvo que zigzaguear entre ellas, saltando sobre grietas profundas que podrían haberla tragado si hubiera calculado mal un solo paso. El puma la seguía implacable, usando su tamaño más pequeño para deslizarse entre espacios donde Esperanza apenas cabía. En un momento dado, el felino logró acercarse lo suficiente como para intentar otro ataque. Saltó hacia el lomo de la yegua, sus garras extendidas buscando hundirse en la carne vulnerable. Esperanza sintió el peso del animal aterrizando sobre su grupa y el dolor agudo de las garras rasgando su piel. Con un relincho de pánico y dolor, Esperanza se sacudió violentamente, arqueando la espalda y pateando con sus patas traseras. El movimiento desesperado logró desalojar al puma antes de que pudiera afianzar su agarre. El felino cayó al suelo con un gruñido de frustración, rodando entre las rocas antes de recuperar el equilibrio.
Esperanza aprovechó esos preciosos segundos para aumentar la distancia, ignorando el ardor de las heridas en su espalda y los hilos de sangre que comenzaban a correr por sus flancos. El olor de su propia sangre llenaba sus fosas nasales, mezclándose con el aroma del miedo y el sudor. La huida continuaba sin tregua. Esperanza sabía que no podía mantener aquel ritmo para siempre, que eventualmente su cuerpo cansado cedería ante el agotamiento. Pero cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, pensaba en el potro que llevaba dentro, en la vida inocente que dependía completamente de ella para sobrevivir, y aquello le daba la fuerza para dar un paso más, para correr 1 kilómetro más, para resistir 1 minuto más en aquella carrera desesperada contra la muerte. La segunda hora de persecución llevó a Esperanza hacia territorios que nunca antes había explorado. La desesperación la bajaba cada vez más hacia el este, alejándose de las zonas familiares donde había pastado durante meses, adentrándose en regiones desconocidas de la montaña donde el paisaje se volvía cada vez más hostil y traicionero. El terreno ascendía en una pendiente pronunciada que hacía que cada paso fuera una agonía para sus músculos ya exhaustos. Sus patas temblaban con el esfuerzo de impulsar su cuerpo pesado cuesta arriba, y más de una vez tuvo que detenerse brevemente para recuperar el aliento, mirando por encima del hombro con ojos desorbitados para verificar la distancia que la separaba de su perseguidor. El puma parecía incansable, aunque también mostraba signos de fatiga, con la lengua colgando de su boca y los flancos agitándose violentamente con cada respiración. Su determinación no había disminuido ni un ápice. El felino había probado la sangre de Esperanza cuando sus garras habían rasgado su piel, y aquel sabor había avivado su apetito hasta convertirlo en una obsesión ardiente. Cada vez que la yegua intentaba descansar, aunque fuera por unos segundos, el puma acortaba la distancia con zancadas poderosas que lo acercaban peligrosamente a su objetivo. Era un juego mortal de gato y ratón, excepto que en este caso el ratón pesaba casi 500 kilos y llevaba una vida preciosa en su interior. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando Esperanza llegó a un desfiladero estrecho flanqueado por paredes de roca casi verticales. No había otra opción que atravesarlo, aunque el camino era apenas lo suficientemente ancho para que cupiera su cuerpo. Las paredes de piedra se alzaban a ambos lados como gigantes silenciosos, proyectando sombras profundas que convertían el desfiladero en un túnel de penumbra. El suelo estaba cubierto de piedras afiladas que amenazaban con cortar sus cascos con cada paso, y el eco de su respiración reverberaba entre las paredes, creando una sinfonía fantasmal de sonidos multiplicados. Esperanza avanzó por el desfiladero con cautela forzada, su cuerpo rozando las paredes rocosas a ambos lados. Podía sentir la aspereza de la piedra raspando su pelaje ya maltratado, añadiendo nuevas abrasiones a las heridas que el puma le había infligido. El vientre hinchado le dificultaba maniobrar en aquel espacio tan estrecho y tuvo que girar su cuerpo en ángulos incómodos para poder avanzar. Detrás de ella, escuchaba los gruñidos furiosos del puma que también luchaba por atravesar el angosto pasaje. El felino era más pequeño y ágil, pero incluso para él el desfiladero representaba un desafío que lo ralentizaba considerablemente. A mitad del desfiladero, Esperanza sintió una punzada aguda en su vientre que la hizo detenerse abruptamente. El potro se movía con violencia,
sin duda asustado y estresado por la situación extrema en la que se encontraban. La yegua cerró los ojos por un momento, respirando profundamente mientras trataba de calmar tanto a su propio cuerpo como al de la criatura que llevaba dentro. «Tranquilo, pequeño», le susurraba mentalmente como si el potro pudiera escucharla. «Vamos a sobrevivir esto. Te lo prometo». La punzada pasó después de unos segundos eternos, pero dejó tras de sí un recordatorio doloroso de que su cuerpo tenía límites, de que no podía seguir forzándose indefinidamente sin consecuencias. El rugido del puma resonó en el desfiladero como un trueno, amplificado por las paredes de roca hasta convertirse en un sonido ensordecedor que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara aún más. El depredador estaba más cerca de lo que había pensado, tal vez a solo 20 o 30 metros detrás de ella. Con renovada urgencia, Esperanza reanudó su avance a través del pasaje estrecho, forzando su cuerpo dolorido a moverse más rápido a pesar del espacio limitado. Sus flancos sangraban donde la roca había raspado la piel, y podía sentir el calor pegajoso de la sangre mezclándose con el sudor que cubría su cuerpo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Esperanza emergió del desfiladero hacia un valle amplio cubierto de vegetación escasa. La súbita apertura del espacio fue como un suspiro de alivio, permitiéndole estirar sus músculos contraídos y recuperar algo de velocidad. Sin embargo, aquel alivio duró poco. Al mirar hacia atrás, vio al puma saliendo también del desfiladero, sus ojos amarillos brillando con una intensidad renovada, ahora que tenía espacio abierto para perseguir a su presa sin restricciones. La tercera hora comenzó con Esperanza galopando a través del valle, sus cascos levantando nubes de polvo seco que flotaban en el aire como fantasmas. El sol abrasador del mediodía caía sobre ella sin piedad, agregando el tormento de la sed a su lista creciente de sufrimientos. Su boca estaba tan seca que su lengua se sentía como papel de lija, y cada respiración le quemaba la garganta. Necesitaba agua desesperadamente, pero no se atrevía a detenerse cerca de ninguno de los pequeños arroyos que ocasionalmente cruzaban su camino. Detenerse significaba darle al puma la oportunidad perfecta para atacar, y Esperanza sabía que no sobreviviría a otro encuentro cercano como el que había tenido entre las rocas. El valle comenzó a elevarse nuevamente, transformándose en una serie de colinas onduladas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esperanza las subía y bajaba una tras otra, cada ascenso más difícil que el anterior, cada descenso más peligroso para sus articulaciones sobrecargadas. El puma la seguía con la persistencia implacable de una pesadilla hecha realidad, nunca dejándose distanciar demasiado, nunca perdiendo de vista a su presa. Era una prueba de resistencia, una batalla de voluntades donde solo el más fuerte, el más determinado, el más desesperado sobreviviría. Las heridas en el lomo de Esperanza habían dejado de sangrar activamente, pero el dolor persistía como un recordatorio constante del peligro que la acechaba. Podía sentir cómo las moscas comenzaban a reunirse alrededor de las heridas, atraídas por el olor de la sangre, pero no tenía forma de espantarlas mientras corría por su vida. La cuarta hora de huida marcó un punto de quiebre en la resistencia de Esperanza. Su cuerpo, que había funcionado hasta ahora, impulsado por pura adrenalina,
y el instinto maternal de protección comenzaba a mostrar señales alarmantes de que estaba llegando al límite de sus capacidades físicas. Sus patas temblaban incontrolablemente con cada paso, no solo por el esfuerzo, sino también por la falta de nutrientes y líquidos. La deshidratación había comenzado a hacer estragos en su organismo, provocando calambres musculares que la hacían tropezar ocasionalmente sobre las piedras del camino. Cada tropiezo era una pequeña agonía, un recordatorio de que un solo paso en falso podría significar el fin de todo. El terreno había cambiado nuevamente, llevándola hacia una zona de bosque disperso donde los árboles retorcidos por el viento se aferraban precariamente a la ladera de la montaña. Las raíces gruesas y nudosas sobresalían del suelo como serpientes petrificadas, creando obstáculos traicioneros que amenazaban con hacer tropezar a Esperanza con cada zancada. Las ramas bajas de los árboles azotaban su cuerpo mientras pasaba galopando entre ellos, dejando nuevos arañazos sobre su piel ya maltratada. Algunas ramas se enredaban en su crin y cola, arrancando mechones de pelo que quedaban colgando de los árboles como evidencia fantasmal de su paso desesperado. El puma había modificado su estrategia. Después de horas de persecución directa que no habían dado resultado, el felino comenzó a usar el terreno a su favor de maneras más astutas. En lugar de seguir el mismo camino que Esperanza, buscaba atajos a través del bosque, usando su conocimiento innato del comportamiento de las presas para anticipar la dirección que tomaría la yegua. Más de una vez, Esperanza giró alrededor de un árbol solo para encontrarse cara a cara con el puma que había tomado un camino más corto, obligándola a cambiar de dirección bruscamente y perdiendo valiosos segundos en el proceso. Fue durante uno de estos encuentros cercanos cuando Esperanza tomó una decisión desesperada que cambiaría el curso de la persecución. Mientras corría entre los árboles con el puma a solo metros detrás de ella, vio delante una pendiente empinada que descendía hacia lo que parecía ser un barranco profundo. El descenso era casi vertical, cubierto de piedras sueltas y vegetación resbaladiza. Era el tipo de terreno que ningún animal en su sano juicio intentaría atravesar, especialmente no a la velocidad que requeriría para mantener la distancia con un depredador. Pero Esperanza ya no estaba pensando racionalmente. Estaba operando en un nivel puramente instintivo, y ese instinto le decía que tenía que hacer algo impredecible, algo que el puma no esperara. Sin vacilar, Esperanza se lanzó por la pendiente. Lo que siguió fue un descenso caótico y aterrador que desafió todas las leyes de la gravedad y el equilibrio. Sus cascos resbalaban sobre las piedras húmedas, enviando cascadas de rocas y tierra que rodaban delante de ella como una avalancha en miniatura. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante en un ángulo peligroso, y tuvo que usar cada gramo de su fuerza y coordinación para evitar que las patas delanteras se doblaran bajo su peso. El vientre abultado la desequilibraba constantemente, amenazando con enviarla rodando ladera abajo en una caída que sin duda sería fatal tanto para ella como para su potro. El puma se detuvo en el borde de la pendiente, sus ojos amarillos evaluando la situación con la frialdad calculadora de un cazador experimentado. Por un momento pareció considerar seguir a Esperanza por aquel descenso suicida, pero incluso para un depredador tan desesperado, había límites en los riesgos que estaba dispuesto a tomar. El felino gruñó con frustración,
mientras veía a su presa descender cada vez más, alejándose de él de una manera que no había anticipado. Pero el puma no era un animal que se rindiera fácilmente. En lugar de seguir el mismo camino, comenzó a buscar una ruta alternativa para descender, un camino que, aunque más largo y menos directo, le permitiría alcanzar el fondo del barranco sin arriesgar una caída mortal. Esperanza llegó al fondo del barranco de una manera que solo puede describirse como milagrosa. Sus patas tocaron tierra firme con un impacto que envió ondas de dolor a través de sus articulaciones sobrecargadas, pero estaba viva y de alguna manera aún en pie. Se detuvo por un momento, jadeando tan violentamente que su cuerpo entero se sacudía con cada respiración. El fondo del barranco era un lugar sombrío y húmedo, donde la luz del sol apenas penetraba a través del dosel de árboles que crecían en las paredes rocosas. Un pequeño arroyo serpenteaba entre las rocas, y Esperanza se acercó a él con paso tambaleante, cada músculo de su cuerpo gritando de dolor y agotamiento. El agua estaba helada, tan fría que le dolían los dientes cuando bebió, pero era el líquido más delicioso que había probado en su vida. Bebió con avidez, consciente de que cada segundo que pasaba bebiendo era un segundo que el puma podía usar para acortar la distancia entre ellos. Pero su cuerpo necesitaba desesperadamente aquella hidratación. Podía sentir cómo el agua fresca bajaba por su garganta reseca, revitalizando su sistema agotado, aunque fuera solo temporalmente. El potro en su vientre pareció calmarse con la hidratación, sus movimientos volviéndose menos frenéticos y más suaves. Pero la paz duró poco. Desde arriba, en algún lugar de las paredes del barranco, Esperanza escuchó el inconfundible sonido de piedras cayendo y el gruñido grave del puma. El depredador había encontrado su camino hacia abajo y se estaba acercando. Con el corazón hundiéndose en el pecho, Esperanza se apartó del arroyo y reanudó su huida. La quinta hora de persecución comenzó en el fondo del barranco, un laberinto natural de rocas gigantescas y vegetación densa que convertía cada paso en un desafío monumental. Esperanza avanzaba por el lecho del arroyo, sus cascos chapoteando en el agua poco profunda mientras buscaba desesperadamente una salida de aquel lugar claustrofóbico. Las paredes del barranco se alzaban a ambos lados como prisiones de piedra, bloqueando la mayor parte de la luz solar y creando un ambiente de penumbra perpetua que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. El aire aquí abajo era húmedo y pesado, cargado con el olor a musgo y tierra mojada que se mezclaba con el aroma metálico de su propia sangre. El sonido del agua corriendo sobre las rocas normalmente habría sido tranquilizador, pero ahora solo servía para enmascarar los ruidos que pudiera hacer el puma al acercarse. Esperanza giraba la cabeza constantemente hacia atrás, sus ojos desorbitados, buscando cualquier señal del depredador entre las sombras que se movían y cambiaban con cada paso que daba. Su cuerpo estaba más allá del agotamiento, funcionando únicamente gracias a reservas de energía que ni siquiera sabía que poseía. Cada músculo temblaba con la tensión sostenida de horas de esfuerzo extremo, y las heridas en su lomo habían comenzado a ponerse rígidas, limitando su rango de movimiento. El barranco serpenteaba como una cicatriz irregular a través de la montaña, y Esperanza lo seguía sin saber realmente hacia dónde la estaba llevando. En algunos lugares, el paso se estrechaba tanto que apenas podía pasar.
teniendo que girar su cuerpo de lado y arrastrarse entre las paredes de roca que amenazaban con atraparla. En otros lugares, el lecho del arroyo se abría en pequeñas pozas donde el agua se acumulaba en remolinos tranquilos, y Esperanza tenía que vadearlas con cuidado, sintiendo cómo el agua helada llegaba hasta su vientre y hacía que el potro se moviera inquieto dentro de ella. De repente, detrás de ella resonó un rugido que hizo eco entre las paredes del barranco, amplificándose hasta convertirse en un sonido ensordecedor que parecía venir de todas direcciones a la vez. El puma había descendido completamente y ahora estaba en el barranco con ella. Esperanza sintió una nueva oleada de pánico que le dio fuerzas renovadas para acelerar el paso. Sus cascos resbalaban sobre las rocas cubiertas de algas, pero de alguna manera lograba mantener el equilibrio mientras corría a través del agua, enviando salpicaduras en todas direcciones. El barranco comenzó a ascender gradualmente, el lecho del arroyo convirtiéndose en una serie de pequeñas cascadas que Esperanza tuvo que escalar una por una. Cada salto hacia arriba era una agonía para sus músculos exhaustos, y el peso extra de su vientre hacía que cada aterrizaje fuera precario y doloroso. Más de una vez, sus patas traseras resbalaron en las rocas mojadas, dejándola colgando peligrosamente hasta que lograba encontrar apoyo suficiente para impulsarse hacia arriba. Detrás de ella, el puma escalaba las mismas cascadas con una facilidad que resultaba aterradora. Su cuerpo flexible y musculoso, diseñado perfectamente para este tipo de terreno accidentado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de escalada desesperada, Esperanza emergió del barranco hacia una meseta cubierta de hierba alta que ondulaba con el viento como las olas de un mar dorado. La súbita apertura del espacio y la luz brillante del sol fueron como un shock para sus sentidos adaptados a la penumbra del barranco. Se detuvo por un momento, parpadeando mientras sus ojos se ajustaban a la brillantez, y en ese momento de distracción el puma aprovechó para cerrar la distancia. El felino saltó desde el borde del barranco con una precisión letal, aterrizando a menos de 5 metros detrás de Esperanza. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de hambre y determinación que no había disminuido a pesar de las horas de persecución. El puma estaba cansado, su pelaje empapado de sudor y su respiración pesada, pero la cercanía de su presa le daba fuerzas renovadas. Rugió nuevamente, un sonido que contenía toda su frustración acumulada, toda su hambre desesperada, toda su negativa a rendirse después de haber llegado tan lejos. Esperanza no esperó a ver qué haría el puma a continuación. Se lanzó al galope a través de la hierba alta, sus cascos apenas tocando el suelo mientras corría con una velocidad que no debería haber sido posible dado su estado de agotamiento. La hierba azotaba sus flancos mientras pasaba, ocultando las rocas y los agujeros que amenazaban con romperle una pata si pisaba en falso. Pero Esperanza ya no pensaba en esos peligros. Su mente se había reducido a un solo pensamiento primitivo y absoluto: correr, sobrevivir, proteger. El potro dentro de ella se movió con fuerza, como si pudiera sentir la urgencia del momento. Esperanza sintió una oleada de amor tan intensa que casi la abrumó incluso en medio de su terror. Ese pequeño ser inocente confiaba completamente en ella para protegerlo, para mantenerlo a salvo, para darle la oportunidad de nacer y experimentar el mundo. No podía fallarle.
no iba a fallarle. Aunque tuviera que correr hasta que su corazón explotara, aunque tuviera que usar hasta la última gota de energía en su cuerpo, llevaría a su potro a un lugar seguro. La meseta se extendía hacia el horizonte, aparentemente sin fin, y Esperanza corría a través de ella como una aparición dorada bajo el sol de la tarde. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían reflejar la desesperación de la batalla que se libraba en la meseta. La sexta hora de persecución había transformado tanto a Esperanza como al puma en versiones fantasmales de lo que habían sido al inicio de aquella persecución infernal. La yegua ya no corría con la gracia y poder que la habían caracterizado. Ahora su galope era irregular y torpe. Cada zancada una lucha consciente contra un cuerpo que le rogaba que se detuviera, que se rindiera, que aceptara lo inevitable. Pero algo más profundo que el instinto de supervivencia la mantenía en movimiento, una fuerza primitiva y poderosa que solo las madres pueden comprender verdaderamente. Las heridas en su lomo se habían abierto nuevamente con el movimiento constante, y finos hilos de sangre corrían por sus flancos, dejando un rastro carmesí sobre la hierba dorada. Sus patas estaban cortadas y magulladas por las incontables rocas sobre las que había corrido, y cada paso dejaba pequeñas manchas de sangre en la tierra. Su respiración se había convertido en un silbido ronco y doloroso que hablaba de pulmones llevados más allá de sus límites normales. Los ojos, que alguna vez brillaron con vida y vitalidad, ahora estaban apagados y vidriosos, enfocados únicamente en el horizonte adelante, como si allí pudiera encontrar la salvación que tanto necesitaba. El puma también mostraba signos claros de agotamiento extremo. Su lengua colgaba flácida de su boca, tan hinchada por la deshidratación que parecía llenar toda su mandíbula. Su pelaje, normalmente lustroso y bien cuidado, estaba mate y empapado de sudor y polvo. Las almohadillas de sus patas sangraban por el castigo de horas corriendo sobre terreno irregular, dejando huellas rojizas que marcaban su paso implacable. Pero en sus ojos amarillos todavía ardía aquella chispa de determinación feroz, aquella negativa absoluta a aceptar la derrota. Había invertido demasiado en esta cacería, había sufrido demasiado, había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora cuando la victoria parecía estar tan cerca. La meseta comenzó a cambiar su carácter a medida que avanzaban hacia el este. La hierba alta gradualmente dio paso a un terreno más árido y rocoso, salpicado de cactus retorcidos y arbustos espinosos que arañaban las patas de ambos animales mientras pasaban. El suelo se volvió más duro y compacto, resonando con cada golpe de los cascos de Esperanza como un tambor lejano que anunciaba su paso. En la distancia, las montañas se alzaban nuevamente, sus picos cubiertos de nieve brillando con la luz del sol poniente como faros de un mundo inalcanzable. Esperanza sintió otra contracción en su vientre, esta vez más fuerte y prolongada que las anteriores. El dolor la hizo tambalearse, casi perdiendo el equilibrio mientras trataba de continuar corriendo. El potro se estaba moviendo con menos frecuencia ahora, y eso la aterrorizaba más que el puma que la perseguía. Sabía lo suficiente sobre los partos para entender que el estrés extremo que estaba experimentando podía poner en peligro la vida de su cría. La idea de haber corrido todo este tiempo,
De haber sufrido todas estas heridas, solo para perder al potro de todos modos, era casi insoportable. Fue entonces cuando vio algo que le dio un pequeño destello de esperanza. A la distancia, donde el terreno comenzaba a elevarse nuevamente hacia las montañas, distinguió lo que parecía ser una formación rocosa inusual, un conjunto de piedras gigantescas apiladas de tal manera que creaban una especie de cueva o refugio natural. Era un lugar donde podría acorralarse para defenderse, donde el puma no podría atacarla desde múltiples ángulos a la vez. No era una solución perfecta. De hecho, probablemente era una trampa más que una salvación, pero después de 6 horas de huida sin tregua, la idea de poder detenerse y enfrentar a su perseguidor en lugar de seguir corriendo era casi seductora. Esperanza cambió su dirección, apuntando directamente hacia aquella formación rocosa. El movimiento le costó valiosos segundos, permitiendo que el puma se acercara aún más, pero había tomado su decisión. Si iba a morir, lo haría de pie y luchando, no derrumbándose de agotamiento mientras corría. El potro dentro de ella merecía una madre que peleara hasta el final, no una que simplemente se rindiera a la fatiga. Con cada paso hacia las rocas, sentía cómo su determinación se endurecía como acero forjado en el fuego de la adversidad. El puma percibió el cambio en la dirección de su presa, y una chispa de algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos. Pensó que la yegua finalmente estaba cometiendo un error fatal, dirigiéndose hacia un lugar donde quedaría atrapada. Aceleró su paso, ignorando el dolor en sus patas sangrantes, ignorando el ardor en sus pulmones, enfocándose únicamente en cerrar la distancia antes de que Esperanza pudiera alcanzar cualquier refugio que estuviera buscando. Este era el momento que había estado esperando, el error que convertiría horas de persecución frustrante en una victoria gloriosa. La distancia entre depredador y presa se redujo a menos de 10 metros. Esperanza podía escuchar la respiración pesada del puma detrás de ella. Podía casi sentir el calor de su aliento en su grupa. Las rocas estaban cada vez más cerca, pero parecían retroceder con cada paso que daba, como un espejismo cruel que se burlaba de sus esperanzas desesperadas. 5 metros hasta las rocas. El puma rugió triunfante detrás de ella, preparándose para el salto final. Esperanza alcanzó la formación rocosa en el último segundo posible, sus patas traseras apenas rozando el suelo, cuando el puma saltó hacia ella con las garras extendidas y las fauces abiertas. El felino logró rozar su cola con sus garras, arrancando mechones de pelo que flotaron en el aire como plumas oscuras. Pero la yegua ya había logrado introducirse entre las rocas gigantes. Se giró rápidamente, colocándose de cara a la abertura por donde había entrado, sus patas plantadas firmemente en el suelo rocoso, su cuerpo temblando, pero su mirada finalmente mostrando algo más que miedo puro. Había determinación en esos ojos ahora, una resolución férrea nacida de la desesperación y el amor maternal. El puma aterrizó justo fuera de la formación rocosa, gruñendo con frustración mientras evaluaba la nueva situación. Las rocas formaban un refugio natural en forma de herradura, con paredes de piedra de casi 3 metros de altura que no podía escalar fácilmente. La única entrada era el hueco estrecho por donde Esperanza había logrado colarse, y ahora
La yegua bloqueaba esa abertura con su cuerpo, posicionada de tal manera que si el puma intentaba entrar, tendría que enfrentarse a sus patas traseras que podían entregar patadas mortales. Era un punto muerto, un empate temporal en una batalla que había durado 6 horas agotadoras. Durante varios minutos, los dos animales se observaron en silencio, ambos jadeando pesadamente, ambos evaluando sus opciones. El puma caminaba de un lado a otro frente a la abertura, buscando otro punto de entrada, probando diferentes ángulos de ataque. Intentó saltar sobre las rocas en un punto, pero las piedras estaban demasiado separadas y tuvo que retroceder. Esperanza no apartaba los ojos del depredador, girando su cuerpo para mantenerlo siempre en su campo de visión. Cada movimiento del puma era respondido por un reposicionamiento de la yegua, una danza mortal donde un solo error podría significar el final. El sol continuaba su descenso inexorable, y las sombras se alargaban sobre el terreno como dedos oscuros que alcanzaban hacia los dos combatientes exhaustos. El viento había comenzado a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor fresco de lluvia distante. En circunstancias normales, Esperanza habría encontrado paz en ese aroma, una promesa de agua y vida renovada. Pero ahora solo podía concentrarse en el depredador que acechaba a metros de distancia, esperando su oportunidad. El puma finalmente hizo su movimiento. Con un rugido que hizo eco entre las rocas, se lanzó directamente hacia la abertura, apostando a que podía pasar junto a Esperanza antes de que ella pudiera reaccionar. Pero la yegua había estado esperando exactamente ese tipo de ataque, con un relincho agudo que contenía toda su rabia acumulada, toda su frustración, todo su miedo transformado en furia protectora. Esperanza pateó con sus patas traseras con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. El primer golpe alcanzó al puma en el hombro, enviándolo tambaleándose hacia un lado. El segundo golpe, dado en rápida sucesión, conectó con su cabeza con un sonido seco y terrible que resonó como un disparo. El puma cayó al suelo, aturdido, sangre brotando de una herida sobre su ojo izquierdo. Por primera vez en toda la persecución, fue el depredador quien retrocedió, quien sintió miedo, quien consideró que tal vez esta presa particular no valía la pena el sufrimiento. Esperanza no persiguió al puma cuando éste se alejó cojeando. No tenía energía para eso, y además su instinto le decía que debía permanecer en la seguridad relativa de su refugio rocoso. Se quedó de pie en la abertura, observando mientras el felino se retiraba a una distancia de unos 20 metros antes de detenerse y dejarse caer pesadamente sobre el suelo. El puma la miraba con sus ojos amarillos, uno de ellos ahora hinchado y entrecerrándose debido a la herida, pero no hacía ningún intento de acercarse nuevamente. Pasaron los minutos y luego las horas. La luz del día comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por la penumbra púrpura del crepúsculo. El puma permanecía en su posición, observando, esperando, pero ya no con la misma intensidad hambrienta de antes. Algo había cambiado en su mirada. Tal vez era el dolor de sus propias heridas, o tal vez era el reconocimiento de que había encontrado un oponente que no se rendiría sin importar el costo. Esperanza también permanecía inmóvil, conservando cada gramo de energía que le quedaba, preparada para defenderse si el puma hacía otro intento. Fue entonces cuando sintió otra contracción, esta vez acompañada de un líquido cálido
que comenzó a correr por sus patas traseras. El parto había comenzado. Después de todo lo que había sufrido, después de correr por su vida durante 6 horas interminables, su cuerpo había decidido que era el momento de traer nueva vida al mundo. El timing no podría haber sido peor o más peligroso, pero los cuerpos de las yeguas no consultan con la lógica o la conveniencia cuando llega el momento. Esperanza sintió un momento de pánico absoluto. Dar a luz la dejaría completamente vulnerable, incapaz de defenderse si el puma decidía atacar durante el proceso. Pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La naturaleza seguiría su curso sin importar las circunstancias. Con un gemido bajo que contenía tanto dolor como resignación, Esperanza se preparó para el desafío más grande de su vida, uno que tendría que enfrentar mientras un depredador mortal esperaba a metros de distancia en la oscuridad creciente. La noche cayó sobre la montaña como un manto oscuro y pesado, trayendo consigo un frío que penetraba hasta los huesos. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo despejado, testigos silenciosos del drama que se desarrollaba entre las rocas. Esperanza temblaba, no solo por el frío, sino por las contracciones que ahora venían en oleadas regulares y cada vez más intensas. Su cuerpo sabía lo que tenía que hacer. Años de evolución guiando el proceso incluso cuando su mente consciente estaba paralizada por el miedo y la incertidumbre. El puma permanecía en su posición a la distancia, una sombra oscura apenas visible en la penumbra. Podía oler lo que estaba sucediendo, su nariz sensible, detectando los cambios en el aroma de la yegua que indicaban que el parto estaba en progreso. Sus instintos de cazador le decían que este era el momento perfecto para atacar, cuando su presa estaría más vulnerable que nunca. Pero la herida en su cabeza palpitaba con un dolor constante que le recordaba el poder de las patas traseras de Esperanza. El felino se lamía las heridas, gruñendo suavemente mientras luchaba con su propia indecisión, dividido entre el hambre que lo devoraba y el miedo al dolor. Esperanza se tumbó sobre su costado, incapaz de permanecer de pie mientras las contracciones se intensificaban. El suelo rocoso era duro e incómodo, pero no tenía opción. Su respiración se había vuelto errática, alternando entre jadeos superficiales y gemidos profundos que escapaban de su garganta sin que pudiera controlarlos. El sudor cubría su cuerpo a pesar del frío nocturno, y sus músculos se contraían y relajaban con un ritmo que parecía ajeno a su voluntad. Era como si su cuerpo se hubiera separado de su mente, siguiendo un programa antiguo escrito en su ADN generaciones antes de que ella naciera. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Cada contracción era una prueba de resistencia, un desafío que Esperanza tenía que superar para llegar a la siguiente. Entre las contracciones había momentos de relativo alivio, donde podía recuperar el aliento y reunir fuerzas para lo que vendría después. Durante esos breves respiros, sus ojos buscaban al puma en la oscuridad, verificando que todavía mantuviera su distancia. El depredador se había movido un poco más cerca con el paso de las horas, ahora a solo unos 10 metros de la formación rocosa, pero aún no había intentado otro ataque. Finalmente, cuando la luna había alcanzado su punto más alto en el cielo, Esperanza sintió un cambio fundamental en las contracciones. El impulso de empujar se volvió irresistible, una fuerza que tomaba control total de su cuerpo.
Con un esfuerzo que requirió cada gramo de energía que le quedaba, empujó con toda su fuerza. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, en un momento que pareció suspenderse fuera del tiempo normal, sintió como el potro emergía de su cuerpo, deslizándose hacia el mundo exterior en medio de líquidos y membranas. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Esperanza levantó la cabeza con dificultad, girándose para ver a su cría que yacía inmóvil sobre el suelo rocoso. El potro estaba envuelto en el saco amniótico, una membrana translúcida que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Con las últimas reservas de su fuerza, Esperanza se arrastró hacia su bebé, usando sus dientes para romper con cuidado la membrana y liberarlo. Sus movimientos eran torpes por el agotamiento, pero había una ternura en ellos que contrastaba dramáticamente con la violencia de las últimas 6 horas. El potro era una hembra, pequeña y perfecta, con un pelaje húmedo que sería del mismo color castaño dorado que el de su madre una vez que se secara. Esperanza la lamió vigorosamente, limpiando los fluidos de su nariz y boca, estimulando su respiración. Por unos segundos eternos no hubo respuesta, y el corazón de Esperanza se hundió en la desesperación. Había sobrevivido la persecución más brutal imaginable. Había dado a luz en las circunstancias más imposibles, solo para perder a su cría de todos modos. Pero entonces el potro tosió, un sonido débil, pero inconfundiblemente vivo. Sus pequeños costados comenzaron a moverse con respiraciones irregulares, que gradualmente se estabilizaron. Esperanza sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la abrumó. Continuó lamiendo a su potro, limpiándola, calentándola, comunicándole a través de su lengua áspera que estaba a salvo, que su madre estaba allí, que todo estaría bien. Los pequeños ojos del potro se abrieron por primera vez, revelando unas pupilas oscuras que miraban el mundo con una mezcla de confusión y curiosidad. El puma observaba la escena desde su posición en la oscuridad. Algo extraño estaba sucediendo dentro del depredador, algo que no podía comprender completamente. Veía a la yegua exhausta, lamiendo a su cría recién nacida, con una devoción que despertaba ecos de sus propios recuerdos lejanos. Años atrás, él también había sido un cachorro vulnerable, lamido y cuidado por su propia madre en una cueva oscura entre las rocas. Había olvidado esos recuerdos durante mucho tiempo, enterrados bajo años de caza y supervivencia solitaria. Pero ahora, viendo a Esperanza con su potro, algo se removía en lo profundo de su ser. El hambre todavía roía sus entrañas, recordándole que llevaba semanas sin una comida decente. Pero al mismo tiempo, una parte de él que había permanecido dormida durante años se despertaba. Una parte que recordaba que incluso los depredadores tenían códigos, que había ciertas líneas que algunos no cruzaban. La yegua había luchado con un coraje extraordinario. Había resistido cuando cualquier otro animal se habría rendido. Lo había herido cuando intentó atacar. Se había ganado algo que el puma apenas podía nombrar, pero que se sentía como respeto. Las primeras horas después del nacimiento fueron las más vulnerables tanto para Esperanza como para su potranca recién nacida. La pequeña yegua intentaba ponerse de pie con esa determinación instintiva que todos los potros poseen desde el momento en que nacen.
Sus patas largas y delgadas temblaban como ramitas en el viento mientras luchaba por encontrar el equilibrio, cayendo una y otra vez sobre el suelo rocoso. Pero cada caída era seguida por otro intento, y con cada intento se acercaba más al éxito. Esperanza la observaba con una mezcla de agotamiento y amor incondicional, relinchando suavemente para animarla, lamiendo su pequeño cuerpo para darle calor y consuelo. El puma no se había movido de su posición. Permanecía sentado como una estatua de sombras, sus ojos reflejando la luz de la luna como dos monedas de oro pálido. La batalla interna que libraba era feroz e invisible. El hambre era una fuerza física que le retorcía las entrañas, que hacía que cada minuto sin comer fuera una agonía. Había invertido 6 horas de persecución brutal. Había sufrido heridas y agotamiento extremo, todo con la promesa de una comida al final. Y ahora esa comida estaba allí, a menos de 10 metros de distancia, más vulnerable que nunca, con una cría recién nacida que apenas podía mantenerse en pie. Pero algo había cambiado en el puma. Tal vez era el dolor pulsante de la herida en su cabeza, un recordatorio constante de que esta yegua en particular no era una presa ordinaria. Tal vez era el cansancio profundo que había penetrado hasta sus huesos, haciéndole cuestionar si realmente tenía la energía necesaria para otro enfrentamiento. O tal vez era algo más profundo e indefinible, un reconocimiento primitivo de que había presenciado algo extraordinario, una madre que había desafiado la muerte misma para proteger a su cría no nacida. Sea cual fuera la razón, el puma se quedó quieto, observando pero sin actuar. La potranca finalmente logró ponerse de pie, sus patas temblando violentamente pero sosteniéndola milagrosamente. Esperanza relincó con una mezcla de orgullo y alivio, moviéndose con cuidado para colocarse de manera que su cría pudiera alcanzar su ubre. El instinto guió a la pequeña yegua mientras buscaba torpemente el alimento que necesitaba. Cuando finalmente encontró la ubre y comenzó a mamar, Esperanza cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir una paz momentánea en medio de la situación todavía peligrosa en la que se encontraban. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de tonos rosas y dorados que gradualmente expulsaban la oscuridad de la noche. Con la luz creciente, Esperanza pudo ver al puma con más claridad. El felino se veía tan exhausto como ella se sentía. Su pelaje estaba manchado de sangre seca de la herida sobre su ojo, que ahora estaba completamente cerrado e hinchado. Sus flancos se movían con respiraciones pesadas y había una rigidez en sus movimientos que sugería que sus músculos también habían sido llevados más allá de sus límites normales. Por primera vez, desde que había comenzado la persecución, Esperanza sintió algo más que miedo puro hacia el puma. Era una emoción compleja y difícil de definir. Una mezcla de cautela, respeto y una extraña comprensión. Ambos eran supervivientes. Ambos habían sido empujados al borde absoluto de sus capacidades. Ambos habían luchado con cada gramo de fuerza y determinación que poseían. En cierto modo retorcido, habían compartido una experiencia que los había cambiado a ambos de maneras que nunca podrían expresar. Las horas de la mañana pasaron con una lentitud tensa. La potranca, a quien Esperanza había comenzado a pensar como amanecer en su mente, descansaba acurrucada contra el cuerpo cálido de su madre. Esperanza permanecía alerta a pesar de su agotamiento,
sus ojos nunca dejando de vigilar al puma durante más de unos segundos. Bebió un poco del agua que se había acumulado en una depresión de las rocas durante la noche. Agua de lluvia que había caído mientras ella estaba concentrada en el parto. El líquido fresco ayudó a revivir algo de su fuerza, aunque sus músculos todavía gritaban de dolor con cada pequeño movimiento. El puma finalmente se movió cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Se levantó lentamente, cada movimiento rígido y cuidadoso, y por un momento el corazón de Esperanza se aceleró, pensando que estaba preparándose para atacar. Pero en lugar de acercarse a las rocas, el felino se alejó, cojeando visiblemente mientras se dirigía hacia el oeste. Se detuvo una vez, girando su cabeza para mirar hacia atrás a Esperanza y su potranca. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento de conexión silenciosa pasó algo que ningún humano podría haber interpretado completamente. Era un reconocimiento, una aceptación de que esta batalla y en particular había terminado de una manera que ninguno de los dos había anticipado. No había ganadores ni perdedores en el sentido tradicional, solo dos supervivientes que habían empujado los límites de lo posible. El puma inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible, antes de continuar alejándose. Esperanza lo observó hasta que desapareció entre las rocas distantes, una parte de ella incapaz de creer que realmente se estaba yendo, que la pesadilla de 6 horas finalmente había terminado. Cuando estuvo segura de que el puma se había ido de verdad, Esperanza dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Su cuerpo entero comenzó a temblar, no de frío, sino de la liberación de toda la tensión acumulada durante las últimas horas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por su rostro, mientras finalmente se permitía sentir la magnitud completa de lo que había sobrevivido. Había corrido por su vida durante 6 horas, había dado a luz en condiciones imposibles, había protegido a su cría de un depredador mortal, y de alguna manera, milagrosamente, tanto ella como Amanecer estaban vivas. Los días siguientes fueron un periodo de recuperación lenta, pero constante para Esperanza y su potranca. Permanecieron en el refugio de las rocas durante casi una semana, usando aquel lugar que había sido testigo del nacimiento milagroso de Amanecer como su hogar temporal. Esperanza necesitaba tiempo para que sus heridas sanaran, para que sus músculos destrozados por el esfuerzo extremo pudieran repararse, para que su cuerpo agotado recuperara algo de la fuerza que había gastado durante aquellas 6 horas infernales de persecución. Las heridas en su lomo comenzaron a cicatrizar, formando costras que eventualmente caerían dejando cicatrices permanentes como recordatorios de lo que había sobrevivido. Sus patas cortadas y magulladas sanaron más lentamente, pero cada día podía caminar con un poco menos de dolor. Bebía del agua de lluvia que se acumulaba entre las rocas y pastaba la hierba escasa que crecía en los alrededores del refugio, nunca alejándose demasiado de Amanecer, siempre vigilante ante cualquier peligro que pudiera acechar. Amanecer crecía y se fortalecía con cada día que pasaba. La pequeña potranca había heredado la resiliencia de su madre, mostrando una vitalidad sorprendente para una cría nacida en circunstancias tan traumáticas. Sus patas se volvieron más firmes y seguras, y pronto corría en pequeños círculos alrededor de Esperanza, explorando su mundo limitado
con la curiosidad incansable de todos los potros jóvenes. Había una alegría pura en sus movimientos que llenaba el corazón de esperanza, de una felicidad que casi le hacía olvidar el dolor que aún sentía en su cuerpo. Una tarde, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de colores que parecían sacados de un sueño, Esperanza tomó la decisión de que era hora de dejar el refugio. Sus heridas habían sanado lo suficiente como para permitirle viajar y sabía que no podían quedarse en aquel lugar para siempre. La hierba a su alrededor se había agotado y tanto ella como Amanecer necesitaban mejores recursos si iban a prosperar. Además, una parte de ella anhelaba alejarse de aquel lugar que, aunque le había salvado la vida, también contenía recuerdos de terror que prefería dejar atrás. El viaje de regreso hacia los valles más bajos fue lento y cuidadoso. Esperanza ajustaba su paso al de Amanecer, deteniéndose frecuentemente para permitir que la potranca descansara y mamara. Evitaron las rutas más difíciles que Esperanza había tomado durante su huida desesperada, optando en cambio por caminos más suaves y seguros. Con cada kilómetro que descendían, el paisaje se volvía más verde y acogedor, la hierba más abundante, las fuentes de agua más frecuentes. Después de varios días de viaje, llegaron a un valle hermoso que Esperanza recordaba de sus días antes de la persecución. Era un lugar de praderas ondulantes, salpicadas de flores silvestres, con un río cristalino que serpenteaba a través del paisaje como una cinta plateada. Había otros caballos salvajes en la distancia, una pequeña manada que pastaba pacíficamente bajo el sol de la tarde. Esperanza se detuvo en lo alto de una colina, contemplando el valle con Amanecer a su lado, y supo que este sería su nuevo hogar. La manada los aceptó después de las formalidades iniciales de olfateo y posicionamiento. El líder de la manada, un semental gris con cicatrices que hablaban de sus propias batallas pasadas, pareció reconocer algo en Esperanza. Un kinship nacido de experiencias compartidas de supervivencia y resistencia. Le permitió unirse al grupo sin los desafíos que normalmente hubiera requerido, y las otras yeguas acogieron a Amanecer con la gentileza maternal que las hembras de manada muestran hacia las crías. Con el paso de las semanas y luego los meses, Esperanza se integró completamente en la vida de la manada. Las cicatrices en su cuerpo se desvanecieron gradualmente, aunque nunca desaparecieron por completo. Pero en lugar de verlas como marcas de trauma, Esperanza las consideraba insignias de honor, recordatorios físicos de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma cuando más la necesitaba. Cada vez que sentía las cicatrices bajo su pelaje cuando se revolcaba en el polvo o cuando otra yegua la acicalaba, recordaba aquellas 6 horas que habían cambiado su vida para siempre. Amanecer creció hasta convertirse en una potranca fuerte y hermosa, con el mismo pelaje dorado de su madre y una presencia que llamaba la atención de todos en la manada. Había algo especial en ella, una vitalidad y determinación que parecía emanar de su ser mismo. Esperanza a menudo se preguntaba si su hija llevaba dentro de sí algo de la fuerza que había sido necesaria para traerla al mundo, si el trauma y el triunfo de su nacimiento habían dejado una marca invisible pero poderosa en su espíritu. Las estaciones cambiaron, trayendo consigo nuevos desafíos y alegrías. Esperanza nunca volvió a ver al puma que la había perseguido durante aquellas 6 horas interminables. A veces se preguntaba qué había sido de él, si había sobrevivido sus propias heridas,
si había encontrado otras presas, si alguna vez pensaba en aquella yegua que se había negado a rendirse. Pero esos pensamientos venían y se iban como nubes pasajeras, sin amargarla ni obsesionarla. Lo que permanecía constante era su amor por amanecer y su gratitud por cada nuevo día que se le concedía. Había aprendido que la vida era preciosa y frágil, que podía cambiar en un instante, que la supervivencia requería tanto fuerza como suerte. Pero también había aprendido que el amor maternal era la fuerza más poderosa del universo, capaz de impulsar a una madre más allá de los límites de lo que parecía físicamente posible, capaz de transformar el terror en coraje y la desesperación en determinación. Si esta historia de supervivencia y amor maternal te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué parte de la historia te impactó más y de qué parte del mundo nos estás escuchando. La meta son 30,000 suscriptores. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.